Muy bien, estamos empezando este nuevo seminario Reactivemos Chile y vemos cómo ahí participantes están empezando a ingresar lentamente a este Zoom. Muchas personas, es realmente notable que en esta cuarta versión de estos encuentros que estamos haciendo para hablar de la reactivación, haya habido tanta realmente interés. Y yo creo que eso se debe sin duda a que el tema es importante y a que tenemos dos tremendos invitados. Así que muy bienvenidos todos y todas los que se están sumando en este momento a este seminario Reactivemos Chile. Nos acompañan dos tremendos personajes y amigos de la casa. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Hernán, un gusto estar acá con ustedes y también con el ministro, naturalmente. Genial. Y nos acompaña el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también un gran amigo de la casa. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Hernán, gracias por la invitación. Buenas noches, saludos a todos y en particular también a la alcaldesa, que ha hecho una gran labor en su comuna. Bueno, tenemos un tremendo tema para conversar. Es lo que está pasando en Chile. Eh, un momento histórico de cambios, de transformaciones, una pandemia que generó un antes y un después, pero que además venía antecedido de el 18 de octubre, con todo lo que eso ha implicado. Y cuando queremos hablar de reactivación, cuando queremos conversar sobre los desafíos que tiene Chile, a mí me encantaría partir por una pregunta más política. ¿Ah? Y Evelyn, alcaldesa, sin anestesia, ¿hemos estado a la altura? ¿La política ha estado a la altura de los desafíos que exige esta pandemia y el momento social? ¿Hemos generado los acuerdos necesarios? ¿Cómo estás viendo tú a la política en este momento en Chile? La verdad es que da vergüenza el estado de la política en Chile. Uno ve parlamentarios muy pequeños, muchos de ellos además muy ignorantes, populistas a rabiar, y que parecen haber olvidado el juramento que hicieron cuando asumieron, que era respetar la Constitución. Entonces uno nota una pequeñez, una imposibilidad de llegar a acuerdos. Yo recuerdo, por ejemplo, cada vez que hubo crisis en épocas anteriores, cuando yo estaba todavía en la Cámara de Diputados o en el Senado, nosotros teníamos claro que el bien de Chile estaba por sobre el bien del partido o el bien de cada uno de nosotros en cuanto a su reelección. Y llegamos a acuerdos que yo creo que han sido súper importantes para Chile. Acuerdos en salud, acuerdos en materia de finanzas, etc. Ahora pareciera que no hay con quién hablar, y con los pocos con los que sí se puede hablar, realmente tienen cero preocupación por el país y cero preocupación también por la Constitución, por las leyes, por hacer bien las cosas. Es como que nos estuviéramos tirando todos, ¿no es cierto?, desde un gran precipicio para, en el fondo, suicidarnos todos en forma colectiva. Estoy impresionada de la pésima calidad de la política que estamos teniendo. A ti, Ignacio, en ese diagnóstico tan crudo que hace la Evelyn, que además de alcaldesa tiene una carrera política muy destacada, ¿cierto? En el Congreso, fue ministra del Trabajo, fue candidata presidencial. A ti te ha tocado estar construyendo acuerdos. De hecho, lograste junto a muchos actores sacar el acuerdo COVID, que tal vez podrías contarnos, pero al mismo tiempo esto ha sido en un entorno complejo. Por ejemplo, Revolución Democrática se bajó de la mesa en el último minuto. Han habido proyectos inconstitucionales que han estado arriba de la mesa. El ambiente da la impresión, con todo lo complejo que es, no siempre es el del diálogo y la colaboración. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la verdad es que yo tengo mucho menos experiencia que la alcaldesa, obviamente, y por lo tanto todo lo que a mí me ha tocado es nuevo, es un elemento de sorpresa. Y de hecho me tocó llegar a construir un primer acuerdo, que era el acuerdo tributario. ¿Se acuerdan ustedes? Que hicimos una discusión, una negociación con los principales partidos de oposición
y logramos sacar a puerto, llevar a puerto ese acuerdo. Después hicimos lo propio con el acuerdo presupuestario, la ley de presupuesto, y ahora me tocó encabezar este acuerdo COVID, que es muy relevante, y me permite tener como una visión de matiz de Evelyn, en el sentido que yo valoro y veo que hay parlamentarios muy valiosos que en esta emergencia particularmente tienen una visión de Estado, una visión republicana, pensando en Chile, que creo que es lo fundamental, porque enfrentamos una crisis, yo no me canso de repetirlo, de un calibre que es histórico. O sea, nunca habíamos tenido una crisis de esta dimensión. Y estoy convencido que la única manera de salir adelante es con acuerdos básicos, acuerdos de objetivos, de propósito, por así decirlo, porque la verdad es que nadie puede manejar esta crisis por sí sola, ese es mi convencimiento, pero también concuerdo que uno de los desafíos principales que tenemos a nivel político es que los actores se puedan ordenar. Uno ve muchas veces actores que están en la libre, están por la libre, falta un sentido de cohesión, de buscar moverse en el colectivo de lo que significa el Parlamento, y no en términos de individualidad, es lo que a la vez es bastante paradojal, ¿no es cierto? Porque uno ve actores, tú hablabas recién del caso de Revolución Democrática, que se baja al final de la última milla de este acuerdo, que son aquellos que reivindican en lo público la necesidad de orar colectivamente, pero en la práctica muchas veces se comportan de la forma más individualista posible. Creo que eso en política es muy dañino, porque si hay un espacio donde las decisiones tienen que ser colectivas, tienen que ser de forma institucional, de forma orgánica, con nuestras legítimas diferencias, pero pensando en el bien común, es la política, y creo que hoy más que nunca necesitamos esa actitud que muchas veces, es cierto, está ausente, y ese es un tremendo desafío para adelante. Yo tengo la impresión, y quiero en esto ser crudo, yo sé que al ministro le es más complicado porque tiene que tener una relación permanente con el Congreso, y en eso nuestra alcaldesa, sabemos, es muy frontal para observar la realidad. Yo siento que estamos viendo la emergencia de un populismo que antes no habíamos visto, ¿ah? Los proyectos inadmisibles, está el caso del postnatal, que es bien ejemplar. Y están empezando a aparecer otras discusiones que son súper complejas, donde algunos parlamentarios empiezan a empujar causas que derechamente no tienen atribuciones para poner sobre la mesa. Por ejemplo, está empezando a ponerse la discusión sobre tomar una parte de los ahorros de los trabajadores que son para sus pensiones en el futuro y poder sacarlas hoy, con muy mala experiencia internacional. Entonces, Evelyn, ¿cómo ves tú esas prácticas? ¿Ves populismo? ¿Crees que hay una amenaza sobre la democracia chilena? A ver, en primer lugar, yo quisiera señalar que nada sería más fácil para el presidente de la República y para el ministro de Hacienda, nada sería más cómodo que se lleven 30, 40, 50% del dinero que tienen en los fondos de pensiones las personas. Porque total, el problema se lo dejan a otro presidente, ¿no? Porque el problema se va a presentar cuando esas personas ya lleguen a los 65 años o a la edad de jubilación y no tengan el dinero suficiente. Y eso es lo que hicieron durante muchísimo tiempo los gobiernos en Chile. Eso es lo que hacen en general los gobiernos en otros países, en que van dando beneficios que en realidad se cosechan ahora, digamos, los resultados, y el problema se lo pateas a los próximos presidentes de la República. Por lo tanto, yo lo primero que quiero señalar es que para el presidente y para el ministro sería un agrado, sería dinero, ¿no es cierto?, que además después pagan terceros. Sin embargo, el presidente y el ministro tienen una responsabilidad que va más allá de su periodo, tienen una responsabilidad con el país. Entonces, a mí me llama la atención que parlamentarios que yo consideraba relativamente serios estén cayendo en este juego también. No puedo creer que Mario Desbordes esté en esto. De verdad no lo puedo creer. Yo pensé que él iba a poder ser de alguna manera un freno a otros populistas que hay en su partido, pero pareciera que ha sido al revés, que él se está subiendo. Entonces, hay un tema muy grave, porque hay
un artículo muy bueno de Carlos Peña, creo que fue ayer en el Mercurio, en que habla cómo los jueces están legislando y cómo a su vez los parlamentarios no cumplen la Constitución. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al resto de los ciudadanos cuando uno ve que los jueces en realidad no es que estén aplicando la justicia, las leyes, sino que en el fondo están inventando leyes que no existen, para lo cual además nadie los eligió? Y a su vez, en nuestra Carta Fundamental no la están cumpliendo ni siquiera la presidenta del Senado. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que los chilenos no están, ¿no es cierto?, cumpliendo con las normas de la cuarentena, los chilenos no están... Pero por favor, ¿de qué podemos alegar cuando las máximas autoridades no lo están haciendo? De todas maneras, yo comparto mucho tu punto y creo que hay una serie de cosas muy preocupantes en el debate. Ignacio, ministro, en la mañana señalaste de que era una mala idea hacer retiros de los fondos de pensiones, de los ahorros de los chilenos. ¿Podrías explicarnos por qué es una mala idea? ¿Por qué, como gobierno, ustedes no apoyarían una idea de esa naturaleza? Es una mala idea por varias razones. Yo decía en la mañana en un matinal, lo primero que aclaré que la postura que hemos como gobierno dicho desde el día 1, la ministra del Trabajo también, y yo sé que no es popular esa postura, pero como dije ahí en cámara, y lo repito, uno no está acá para ganar un concurso de popularidad. El deber de uno como ministro de Hacienda, como autoridad, es tener los elementos de juicio y tomar decisiones que sean responsables. Creo que lo primero es que cuando llevamos años en un debate de cómo mejorar las pensiones, que ha sido el principal debate de nuestro país, la verdad es que tirar todo por la borda, planteando sacar recursos que están destinados a construir pensiones, porque la alcaldesa tiene toda la razón. Cuando yo saco esa plata hoy día, lo que estoy diciendo inmediatamente es que esa pensión, de la cual ya teníamos un problema, solo puede empeorar mañana y exacerbar ese problema profundo que hemos venido discutiendo y que todavía no tenemos una solución definitiva. O sea, me parece extremadamente contraproducente con el debate principal que hemos tenido como país, por la vía de, en una medida de corto plazo, poner en riesgo esas pensiones futuras. Eso es lo primero. Lo segundo es que un debate que me parece a mí hoy día está demasiado anclado en el titular. Sin duda es una propuesta que suena atractiva, que tiene mucho apoyo popular, no lo desconozco, pero que uno debiera bajar del titular. Creo que esa es la responsabilidad de todos quienes están detrás de esa iniciativa. Y yo no he visto los argumentos de fondo, porque en primer lugar hay que pensar que las personas que tienen saldos en sus cuentas de pensión son típicamente, o sea, son prácticamente, no típicamente, prácticamente solo aquellas personas que tienen una relación de contrato formal, por la sencilla razón de que el 10% lo retiene el empleador. Y por lo tanto aquí no estamos hablando del mundo informal, que nunca ha cotizado. El mundo informal no tiene saldo en sus cuentas de AFP, estamos hablando del mundo formal. ¿Y qué pasa con el mundo formal? Esencialmente el mundo formal, hay un grupo que no ha perdido su trabajo, en la gran mayoría, pese al aumento del desempleo, y para esas personas nada ha cambiado, su ingreso sigue siendo el de ayer, y tienen un trabajo igual que ayer. Luego hay un segundo grupo que puede estar desempleado hoy día o con suspensión temporal del contrato de trabajo. Pero ahí nuevamente ha habido medidas de apoyo en sus ingresos a través de seguros de cesantía, la ley de protección del empleo y hoy día además el nuevo ingreso familiar de emergencia 2.0, el cual complementa los ingresos que esas familias, esos trabajadores desempleados suspendidos puedan tener. Entonces, me parece que también hay un tema conceptual que es equívoco en esta materia, pero creo que el tema de fondo acá, y la alcaldesa lo decía bien, la experiencia comparada es bastante inequívoca. Cuando uno abre esa puerta, en Perú, por ejemplo, partieron con una propuesta de retiro 5% de las pensiones, terminaron retirándolas prácticamente por completo. Y yo le encargo a cualquier gobierno, a cualquier mandatario futuro, que se haga cargo de esa situación, de ese cheque hacia la pobreza, que significa que esas personas se quedan sin pensión el día de mañana. Creo que esa es un sentido de responsabilidad mínimo que uno debiera tener a la hora de abordar este punto. Y la otra cuestión más de fondo, más general, que es lo que decía la alcaldesa, tiene que ver con una cuestión que es tan básica para el funcionamiento de la democracia, que es el respeto de sus reglas básicas. Si esas reglas no son inocuas, esas reglas, al igual que en cualquier juego, en un partido de fútbol, en un partido de tenis, jugar al ludo, jugar a lo que ustedes quieran, es lo que permite que ese juego se pueda desarrollar de forma pacífica, de forma armónica. Y en la democracia eso también es así.
si uno empieza a romper las reglas, bueno, la democracia termina destruyéndose. Y la verdad es que este problema no es de ahora, creo que se viene arrastrando de un tiempo a esta parte, básicamente por una confusión conceptual muy profunda y muy grave, que es la siguiente: se ha confundido de un tiempo a esta parte la bondad o legitimidad de las causas con la bondad o legitimidad de los medios. Lo vimos, por ejemplo, desde hace hartos años, cuando se tomaban los colegios, se tomaban las universidades, que es un acto de fuerza, sobre el texto de que las reivindicaciones que había detrás eran legítimas. Y perfectamente eran legítimas, pero ese no es el punto. El punto es que la legitimidad de la causa no justifica nunca, no avala nunca, no es sinónimo de la legitimidad de los medios. Los medios, las formas de convivencia democrática son fundamentales de ser respetadas, ser cuidados, porque cuando eso se pierde, ya sabemos cuál es el resultado y tenemos mucha experiencia comparada en la región. Cuando uno rompe las reglas, sabe cuando empieza a romperlas, no se da cuenta cuando se terminan de romper, y ahí la verdad es que ahí el descalabro institucional y el atentado a la democracia es máximo. Es un hecho que en Chile estamos viviendo, y lo decía el rector Peña en esa columna que destacaba la alcaldesa, ¿cierto? Da la impresión de que los objetivos, cuando son dignos, ¿cierto? Y correctos y legítimos, permiten cualquier medio. Y eso en nuestro país echa por la borda 30 años y más de una construcción de un país que ha permitido tanto progreso, ¿ah? Y que muchos miran con desdén. Yo encuentro que el llamado a los responsables, a los serios, hoy día es fundamental. Y creo que es muy importante entender el valor de las reglas del juego y de las instituciones, que es lo que ha permitido que Chile esté donde esté. En ese marco, estimada alcaldesa, me gustaría que tú dijeras, que tú nos contaras desde tu perspectiva, ¿con qué líderes contamos? ¿Con qué podemos efectivamente enfrentar esta ola que es literalmente de un populismo muy potente, que se salta las reglas en el Congreso y que no nos está permitiendo, además, hacernos cargo, porque esta conversación me encantaría que pronto la pudiéramos llevar al acuerdo COVID, y poder hablar de la reactivación económica, pero tengo la impresión de que tenemos un problema político muy profundo. ¿Cómo enfrentar en concreto, Evelyn? Hemos tenido un problema, Nan, en que yo diría que las élites en general han sido muy irresponsables, muy irresponsables. Y uno ve desde los generales de Carabineros y los generales del Ejército, los empresarios con las colusiones y con fijaciones de precio absolutamente inaceptables, los parlamentarios con todos los líos de plata que han habido, la iglesia con el tema, ¿no es cierto?, de los abusos sexuales horrorosos, además tapados durante años, la justicia, en que realmente a mí me gusta mucho el sistema es inglés, ¿no es cierto?, de justicia, en que en el fondo la jurisprudencia la va aceptando la Corte Suprema, y eso pasa a ser la forma en que van también dictando sus sentencias los juzgados menores, porque eso significa que uno conoce cuáles son las reglas del juego. Hoy día con una misma causa, si tú caes en un juzgado, te puede resultar A, y si que caes en otro juzgado con la misma causa, te puede resultar Z. O sea, realmente hoy día la justicia como que es un problema casi de suerte de quiénes son los jueces que te tocaron. No hay ningún tipo de norma en la que tú digas, mira, más o menos nos debiera ir así en este juicio. Entonces, eso es muy complejo porque en realidad están todas las instituciones en el suelo. La Contraloría, que era una de las pocas instituciones que tenía una tradición importante, también ha caído en un descrédito, en un populismo, o sea, cuando uno ya ve el Contralorito, y esa es lo que está hablando desde la Contraloría, en realidad uno dice, bueno, ¿qué falta de respeto en general a la institución
qué falta de respeto hacia los chilenos, qué falta de respeto, y me estoy refiriendo no solamente obviamente a la Contraloría, sino que a todas las instituciones y las personas que han ido echando a perder esas instituciones. Y eso es muy complejo, porque cuando uno tiene una situación como la de hoy día, solamente vamos a salir adelante con trabajo duro, con trabajo serio y con trabajo mancomunado. No existe otra vía. Acá es la seriedad, acá es la consecuencia, acá es el poder escucharse mutuamente y poder llegar a acuerdos que probablemente van a ser para 5, 10, 15, 20 y 30 años, porque así es como han salido adelante los países, ¿no es cierto?, que han hecho bien las cosas. Y el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que en realidad ninguna de las todas las instituciones están tan desacreditadas, y también los personajes de las personas de cada una de esas instituciones también están desacreditadas, que es muy difícil sentarse a conversar y cerrar un acuerdo que efectivamente se pueda cumplir. Yo me alegré enormemente, y con esto termino, del acuerdo al que llegó el ministro. Pero recordemos que este es un acuerdo básicamente de cómo gastar. Lo que a mí me preocupa es el día que se tengan que empezar a retirar esos subsidios. Y ahí vamos a tener además a un nuevo presidente. ¿Ustedes se imaginan un nuevo presidente empezando a retirar esos subsidios? Y el problema es que si esos subsidios no se retiran, en el fondo nuestra categoría de riesgo va a pasar a ser, no sé, como de cualquier otro país que tiene unas tasas de interés tan brutalmente altas en que tú finalmente ya no puedes emprender en esos países. El sobreendeudarse tiene consecuencias muy graves, y claro, en este momento es el momento de llegar a acuerdos para gastar. A mí lo que me preocupa es cuando llegue el momento de tener que dejar de gastar, porque si no nos vamos a convertir, vamos a perder, ¿no es cierto?, nuestra calificación en términos de país relativamente serio, lo cual tiene una tremendo impacto, sobre todo en las tasas de interés y en la forma en que nos pueden prestar las diversas instituciones. Sabe más el ministro de esto que yo, No, pero hay que recordar que la alcaldesa también es una gran economista, ¿ah? era. Y, por favor, y yo Fui. creo, ministro, que creo que en el análisis que hace Evelyn, hay una buena cantidad de preguntas respecto del acuerdo, ¿cierto? Que tiene fundamentalmente tres pilares: el pilar de la protección social, ya lo sabemos, las transferencias para las familias, que es producto de este shock, y ahí está el IFE 2.0, pero luego está el pilar de la reactivación. Y creo que sería importante que entráramos a analizar eso y hacernos cargo del punto que hace Evelyn. ¿Qué pasa con la responsabilidad fiscal? ¿Cómo vamos a converger en el futuro a un equilibrio? Y creo que sería bueno que tú pudieras explicar bien cómo este acuerdo se hace cargo también de esos dos pilares: reactivación y responsabilidad. La primera cuestión, que no está explícito en el acuerdo, pero lo decía la alcaldesa y lo hemos estado hablando, la condición necesaria para reactivar, para recuperar la economía, para que haya empleo, para crecer, es que haya respeto por las reglas. Si no hay reglas, la verdad es que todo lo demás es música, es estéril, no existe. Por eso que es tan importante abogar por el respeto de las reglas. No es una postura dogmática. La verdad es que es la esencia de la democracia liberal. La esencia de la democracia liberal también es la igualdad ante la ley, que ojalá tengamos reglas parejas, comunes, para todas las personas. Y creo, y coincido con la alcaldesa, que en los últimos años ha cundido una sensación, muchas veces justificada, de percepción de desigualdad ante la ley, donde ha habido grupos privilegiados en todos los órdenes de cosas. Y eso creo que le ha hecho un daño bien grande a la democracia, a la legitimidad de nuestras instituciones. Pero cuando uno se da cuenta de eso, tiene dos caminos. O trata de perfeccionar, de profundizar las instituciones, de arreglar aquello, de ojalá ser lo más igualitario ante la ley, de tener mercados competitivos, profundos, donde aquel que se desvíe tenga severas sanciones. Creo que ese es un camino, que es el camino que por lo menos a mí me gusta y yo defiendo. Y el otro camino es decir, ¿sabes qué? Como ha habido ciertas asimetrías o ha habido asimetrías en las reglas, yo las voy a hacer ahora completamente asimétricas. Y completamente asimétrica en el extremo quiere decir que cada cual se dota de su propia regla.
Y romper las reglas al final del día es eso, que cada cual cree tener la razón y dotarse de su propia regla rompiendo aquellas que tenemos. Creo que ese es el principio de cómo fracasan las democracias, cómo fracasan los países, y insisto, tener reglas que sean creíbles, que sean respetables, y ojalá podamos profundizar y avanzar en mejorarlas, que sean lo más pareja posible, tener una cancha lo más pareja posible, es un antídoto contra el populismo, es una defensa de la democracia liberal y es una condición necesaria para crecer, para reactivar. Y respecto a ese punto, efectivamente, uno de los elementos fuertes de este acuerdo tiene que ver con la recuperación económica y el empleo. Porque acá hay que entender muy bien dos cosas. Es cierto que hoy día en lo inmediato lo que nos ocupa son los ingresos de emergencia de las familias. Pero como su nombre lo indica, son de emergencia, son transitorios. Nadie puede pretender vivir a punta de ingresos de emergencia. De hecho, la economía o la billetera fiscal que a mí me toca administrar no es distinta a la economía de una casa. En una casa, la verdad es que uno no puede vivir de prestado para siempre. Uno tiene que vivir de acuerdo a los ingresos que tiene. Y la verdad es que la pretensión de gastar y gastar y gastar sin preocuparse de dónde viene ese ingreso, es decir, sin preocuparse del crecimiento económico, es una tremenda irresponsabilidad. Es la forma como tú terminas destruyendo un país, de la misma manera que le ocurre a una familia que puede vivir 1 año prestado, 2 años prestado, pero luego el tercer año ya se le complica, al cuarto año está con el agua hasta el cuello y termina sencillamente por quebrar o por tener que vender sus bienes o por tener que sacrificar una serie de cuestiones que ha construido. En un país pasa lo mismo. Y por eso que la recuperación económica en este plan nosotros pusimos tanto acento, porque hubo tentación en un momento de poder separar la negociación, de separar la discusión. Nosotros nos opusimos siempre, desde un minuto, porque dijimos, hoy día son los ingresos de emergencia, pero en algunos meses más vamos a tener que preocuparnos de lo que realmente es sustantivo para las familias, que son sus fuentes de ingresos permanentes. Y esas fuentes de ingresos permanentes no son otras que su trabajo, su esfuerzo, los emprendimientos, las empresas que generan esos empleos. Y a eso nos tenemos que abocar y tenemos que concentrarnos. Y por eso que una parte sustancial de este acuerdo tiene que ver con medidas de reactivación, no solo de la palanca de la inversión pública, sino que también con incentivos a la inversión privada, que al final del día es fundamental, es lo más relevante para poder tirar el carro de la recuperación económica y además apoyando con mucha fuerza el empleo, porque acá no tenemos que olvidar que en el punto de salida vamos a encontrarnos con unos niveles de desempleo que no conocíamos realmente hace muchas décadas, y eso implica mucho sufrimiento, mucho dolor para muchas familias, y esa debería ser la prioridad nacional, la prioridad 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se llama recuperación de la economía y recuperación del empleo. No hay otra receta, y espero que podamos encontrarnos todos ahí porque es fundamental. Ministro, le pido que dejemos en pausa el tema de la responsabilidad fiscal y el futuro de eso, porque me gustaría volver a eso después, pero Evelyn, quien además fue ministra del Trabajo, ¿cuál es tu análisis crítico a la dimensión reactivación del acuerdo, a los instrumentos que están sobre la mesa? ¿Es suficiente en la experiencia, además, que te toca en la municipalidad, donde tú tienes la relación que va desde el kiosco, que va desde las cadenas de restaurantes, hoteles, hasta mall, ¿cierto? O sea, tú tienes realmente una visión que incluye ferias, incluye todo tamaño de empresas. ¿Qué estás viendo en la realidad? ¿Qué falta? ¿Dónde tenemos que ponerle ojo? ¿Qué sería bueno que el ministro también pudiera saber de tu experiencia? Nosotros estamos tratando de ayudar sobre todo a los micro y los pequeños empresarios a poder negociar con los bancos, sobre todo el crédito FOGAPE. Tenemos sí un problema. Finalmente, hay una serie de emprendimientos que probablemente no tienen vuelta, que ya quebraron, están quebrados. Pero eso es difícil aceptarlo, es tremendamente difícil, porque además muchas veces esos negocios fueron creados por los padres, por los abuelos o por ellos mismos hace 30, 40 años y sencillamente no se imaginan la vida, no se imaginan cómo van a vivir sin ese emprendimiento. Cuando era parlamentaria me tocó seguir el caso de INDAP, que le había prestado dinero a una cooperativa en la sexta región que estaba quebrada.
y le volvió a prestar, y le volvió a prestar, y quebró todas las normas porque le seguía tratando de prestar a esa cooperativa. Quebró igual. Y todo ese dinero que le puso el fisco, tratando quizás de salvarla, al final se fue a los bolsillos, probablemente de algunos de los cooperados. Hice en su minuto una denuncia a la justicia, pero obviamente nunca ha pasado nada, porque en general en nuestra justicia en Chile, desgraciadamente, todos los crímenes de cuello y corbata, los crímenes económicos, no han sido tomados en cuenta, no han sido dimensionados en la gravedad que efectivamente tienen. Y por eso que yo creo que tenemos tanto problema. Yo realmente creo que en Chile hay una corrupción muy grave y muy generalizada. Entonces, pero no quiero desviarme. Lo que quiero señalar es que hay muchos negocios que venían ya muy mal después del 18 de octubre, que empezaron a recuperarse un poco en enero, en febrero, de ahí vino la pandemia. Y me estoy refiriendo básicamente a todo lo que son restaurantes, cafés, hoteles, pequeños hoteles, ¿no es cierto?, donde efectivamente hay poco capital de trabajo. Y ahí uno ve que están haciendo todo lo posible por sobrevivir, pero que efectivamente les está costando muchísimo que el crédito llegue hacia ellos. Y es posible porque en el fondo los demás se están dando cuenta que ese negocio ya quebró. Y que al final lo único que uno hace cuando sigue dándole dinero es agrandar el hoyo. Es algo tremendamente dramático, doloroso, terrible. Entonces, claro, hay muchos que dicen no están llegando los créditos. Yo sé que los créditos se están dando y en forma muy rápida. El problema es que hay algunos emprendimientos donde uno de verdad no sabe si van a lograr salir adelante y lo más probable es que ya no lograron salir adelante. Pero ellos están con la ilusión de ese crédito. Y en ese sentido es súper difícil lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos muchas asociaciones gremiales, estamos con ellos todo el tiempo, estamos viendo cómo podemos mejorar sus perspectivas para cuando termine la pandemia. Pero yo me pongo en el lugar de ellos, de los emprendedores, y veo el ansia que tienen de poder acceder al crédito. Y por otro lado, uno ve desde el punto de vista, bueno, tiene sentido seguir prestándole a algo que probablemente no va a poder abrir por lo menos en 3 o 4 meses más y que ya a estas alturas está quebrado. Y uno dice, bueno, es posible que efectivamente por mucho que tú le prestes va a quebrar igual. Entonces, hay ahí un tema que vamos a estar enfrentando en los próximos meses que va a ser tremendamente duro, tremendamente duro. Y yo quiero decirles que Providencia y Santiago son probablemente las zonas que más han sufrido, porque no ha sido solamente la pandemia, sino que además fueron centro de una cantidad de destrucción y de una imposibilidad de abrir y de atender que ya viene 9 meses, ¿no? Claro. Ministro, ¿qué decir, cómo enfrentar tal vez la reconversión de muchos emprendedores que vamos a tener que decirles que esos negocios tal vez no son viables, que van a quedar en el camino? ¿Qué instrumentos se están abriendo para que, frente, digámoslo, a la incertidumbre que hay, se atrevan a emprender, que inviertan? ¿Qué mecanismos, además de los que son muy importantes, de protección social para las familias, como el IFE, está hoy día el gobierno y esos emprendedores pudiendo mirar para poder enfrentar los meses que vienen? Mira, acá hay varios temas. Yo quiero rescatar uno que dice la alcaldesa, porque solemos olvidarlo. Acá la verdad es que para miles de emprendedores, particularmente pymes, lo que pasó después del 18 de octubre fue un golpe brutal. En términos de su negocio, su capacidad de venta, la violencia que hubo, que estuvo asociada y que no fue lo suficientemente condenada. Creo que eso no hay que olvidarlo, porque eso trae costos. Hoy día estamos viendo esos costos. Hoy día una gran cantidad de empresas entró a esta pandemia ya debilitada. La situación en realidad sería bastante distinta si ya hubiera estado una situación robusta, fortalecida,
bien capitalizadas con venta, pero como dice la alcaldesa, muchos apenas alcanzaron recién a recuperar, a volver a tomar aire y volvieron a sumergirse en esta ola. Y digámoslo con claridad, yo siempre he tratado de ser súper franco y súper honesto. Desde mi primera intervención, cuando empezó esta pandemia, dije, acá no nos engañemos, van a quedar muchas empresas en el camino y va a haber desempleo. Y esa es la cruda realidad y es mejor hablar francamente. Acá hay empresas que vienen debilitadas, que no van a lograr sortear esto que tenemos que es tan fuerte, pero además hay que entender que acá hay un cambio estructural en el mercado, en varios mercados, no por los próximos meses, por los próximos años. Es evidente que a nivel de los restaurantes vamos a tener menos restaurantes que antes, por la sencilla razón de que van a tener tasas de ocupación más bajas, porque vamos a tener que acudir a ellos con distanciamiento. Punto uno. Lo mismo va a pasar con el turismo y los hoteles, y hay que ser súper franco con eso. Creo que es engañar a la gente, decirles, mire, termina la pandemia y todo vuelve a florecer como antes. Vamos a tener un año, quizás más, de ausencia de turistas extranjeros. Entonces, esos mercados se achican, y cuando se achican, naturalmente hay actores que van a salir. La pregunta de fondo, creo acá, son dos. Una es cómo tú apoyas de la mejor manera posible a aquellos negocios que son viables, que pese a todo tienen una posibilidad efectiva de salir, y creo que en esa materia los créditos con garantía estatal, si bien es cierto que hay muchos problemas y emprendedores que están esperando, también es justo reconocer que a la fecha de hoy día se han otorgado casi 130.000 créditos, el 95% de ellos son a la pyme, son más de 7.000 millones de dólares los que se han cursado, es decir, depositados en cuenta corriente. Esto es 4 veces lo que se cursaba en un mismo periodo de un año normal. Entonces, acá tampoco hay que perder la perspectiva del esfuerzo de política que se ha estado haciendo y que hoy día tiene resultados agregados que, es cierto, no permite salvar a todos los emprendedores, digámoslo con claridad, pero hay muchos que sí están teniendo su chance y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto hay que seguir fortaleciendo ese programa, en lo que estamos haciendo, de forma tal de que llegue a más y más actores. Pero lo segundo es lo que tú dices. Yo creo que hay que tomarse muy en serio acá la reconversión de sectores, el apoyo a la reconversión. Hay una gran gracia, una gran ventaja que tienen los emprendedores, particularmente si uno piensa en empresas más pequeñas, es que tienen poco capital físico, plata, recursos, pero les sobra talento emprendedor. Y ese talento emprendedor no se pierde con la pandemia. El capital físico sí, pero el capital emprendedor sigue ahí. Y lo que hay que hacer es empujarlo con mucha fuerza para que puedan reemprender. Y eso significa apoyarlos al nuevo emprendimiento, quitarle regulaciones, permisos. La alcaldesa creo que nos podrá comentar de eso, porque la cantidad de permisos que tiene que tener un emprendedor para abrir su comercio, para empezar a funcionar, son enormes y se puede demorar un año antes de empezar a operar. Una de las propuestas que está en el acuerdo que nosotros impulsamos es darle un waiver, una carta blanca, por así decirlo, de permisos, de forma tal de que el emprendedor, cuando tenga que volver a operar, tenga los permisos mínimos, le das un año para que junten los otros, pero que mientras tanto pueda partir. Y eso creo que es fundamental. Estamos promoviendo rebajas de impuestos a la pyme. Creo que hay que empujar ese emprendimiento, creo que ese talento emprendedor sigue ahí, y de la mano de la reconversión, de los apoyos de Cercotec y otros, creo que hay un camino posible que hay que tomárselo muy, muy en serio. Pero no poner todas las fichas, como dice la alcaldesa, con mucha franqueza, y yo le agradezco porque también es mi estilo, pasársela, tener el autoconvencimiento, por momentos quizás soñador, de que esto va a llegar a todas las empresas. No, no es así. No es así porque hay empresas que lamentablemente ya están prácticamente quebradas, empresas que no tienen viabilidad porque su mercado se les achicó, y lo que hay que hacer con esos emprendedores es apoyarlos para que vuelvan a emprender con mucha fuerza. Les quiero recordar, al tiro, alcaldesa, solo para recordar que estamos en este minuto en este seminario de Reactivemos Chile, estamos a tope dentro del Zoom. Para todos aquellos interesados en conectarse, pueden ir al fanpage de Evópolis en Facebook y participar también de esta transmisión y de las conversaciones, y espero que podamos abrir ahí donde están preguntas y respuestas también las inquietudes de todos ustedes. Vamos a buscar ese espacio, pero Evelyn, vi que querías intervenir. No, solamente señalar que nosotros efectivamente estamos tratando de ir desburocratizando. De hecho, el otro día recibí un mail de una señora
me da la impresión que era gringa de alguna parte, que estaba haciendo un emprendimiento y me envió todas las cosas que había tenido que hacer. Y volvimos a tener otra reunión más para seguir podando. Los pobres emprendedores en Chile realmente la tienen muy dura, muy dura. Y nosotros como municipio todavía nos falta mucho, que hemos avanzado mucho ya, pero todavía nos falta muchísimo por desburocratizar. Lo que decía el ministro es que lograr obtener una patente a veces son meses, a esa altura ya está quebrado. Así que estamos haciendo el esfuerzo también en la Municipalidad de Providencia. Bueno, yo quiero que le pongamos nota de futuro a esta conversación, que hablemos también de cómo vamos a tener que levantarnos, porque sabemos que estamos frente a muchas dificultades. La dimensión política la comentábamos al principio. Sabemos que los efectos económicos y sociales de la pandemia son muy complejos. Ahora, también tenemos un acuerdo arriba de la mesa. Tenemos algunos avances, por ejemplo, el presupuesto base cero, Ignacio, que sería bueno tal vez también contarlo, y aprovechar de hacer un fast track regulatorio para que los emprendedores realmente puedan, al menos por un tiempo, y también con beneficios tributarios, poder dar vuelta este partido. Chile se ha enfrentado muchas veces a situaciones muy complejas, y la actitud que tengamos, particularmente en estos tiempos, los liderazgos que se pongan al frente, van a hacer la diferencia para poder salir adelante. Entonces, ¿qué cosas, Ignacio, qué reformas se están avanzando y que van a permitir efectivamente meterle un motor de desarrollo, un cambio anímico también, y que podamos enfrentar de alguna manera esta pandemia con ojos de futuro? ¿Qué espacios y oportunidades tiene Chile también, porque esto es un fenómeno global, para poder hacer la diferencia? Bueno, yo creo que uno debería separar esa pregunta, la respuesta a esa pregunta en dos. Creo que tenemos una prioridad inmediata, no sabemos todavía cuándo, pero en algunos meses, de ponernos todos muy detrás como prioridad nacional, como decía yo antes, de la importancia de la recuperación económica y del empleo. Creo que la palabra crecimiento económico, que la damos por sentada, que la ninguneamos, que solíamos decir que esto es el capitalismo, el neoliberalismo, tiene que cobrar nuevo valor, y estoy seguro que lo va a cobrar, porque precisamente en ausencia de crecimiento, en particular cuando está en una recesión, esos conceptos cobran relevancia. Las personas comunes y corrientes lo entienden, porque saben que detrás de eso dependen sus ingresos, depende su bienestar, dependen sus sueños, y por lo tanto hay que apoyar con mucha fuerza esa recuperación, esa reactivación económica, con medidas primero de corto plazo. Vamos a lo inmediato. Esas medidas de corto plazo contemplan mucha inversión pública, privada, contemplan incentivos tributarios a la contratación, contemplan incentivos o transferencias, subsidios para la contratación, contemplan agilización de trámites regulatorios, por supuesto, contemplan incentivos a la depreciación instantánea de los activos fijos, de la nueva inversión que se haga, eso hay que apoyarlo con fuerza. Contemplan además simplificación de procesos regulatorios, que es fundamental, respetando, por cierto, los objetivos de la regulación. Se puede hacer todo más simple, más expedito, más ágil. Creo que es un deber moral hacerlo, sobre todo en estas circunstancias, siempre, pero sobre todo en estas circunstancias. Requiere apoyar a las pymes, en la línea de lo que yo señalaba antes. El talento emprendedor está ahí, bueno, hay que apoyarlo, empujarlo para que vuelvan a caminar, para que vuelvan a partir. Entonces, hay una serie de medidas potentes. Hoy día tenemos una batería que está puesta arriba de la mesa, estoy seguro que vendrán otras, pero creo que lo fundamental acá, yo lo decía al principio, es una unidad de propósito, una unidad de objetivo, de que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, nos concentremos en esto, que es fundamental. O sea, sin esto, la verdad es que lo único que vamos a estar logrando es generar sufrimiento, es no entregar una luz al final de este túnel asociado a esta pandemia en lo sanitario, pero también la tremenda crisis económica y de empleo que está generando. Entonces, eso es fundamental. Ahora, en lo estructural, pucha, yo creo que tenemos un montón de desafíos pendientes que no podemos olvidar. O sea, si uno lo ve esto como una hoja de ruta, creo que nuestra primera estación hoy día es hacernos cargo de la emergencia, de la recuperación económica y del empleo, de la emergencia para estos próximos 24 meses, pero sin dejar de pensar también en la hoja de ruta más larga, en las siguientes estaciones,
donde parte es lo que decía la alcaldesa, o sea, acá tenemos que nivelar la cancha. En los mercados tienen que ser más competitivos y con sanciones draconianas aquel que rompa las reglas, porque no solo eso atenta contra la eficiencia, contra los resultados de ese mercado, contra los beneficios a los consumidores, sino que también daña la legitimidad del mercado. Y acá es fundamental potenciar los mercados en vez de deslegitimarlos, en vez de disminuirlos. Creo que todas las acciones que rompan las reglas del juego, una vez más, los mercados lo que hacen es atentar contra la legitimidad del mercado, y eso es tremendamente dañino. Nuevamente, en esta crisis, por ausencia de mercado, porque tenemos un montón de mercados que no están funcionando, por razones obvias, nos damos cuenta de la importancia que estos tienen, y esto hay que empujarlo con fuerza en una hoja de ruta más larga, reglas parejas, sanciones draconianas a quienes infrinjan las reglas del mercado, no tengo ninguna duda, y también hay que emparejar la cancha de las oportunidades. Acá es una cuestión no solo de beneficio país, en el sentido que uno desperdicia un montón de talentos que están igualmente repartidos y que no le estamos dando las oportunidades, sino que también es una cuestión de justicia básica. O sea, uno de los credos liberales más importantes es que cada uno de nosotros tenga la capacidad, la libertad para construir sus proyectos vitales. Pero si uno no tiene las capacidades mínimas para asegurar esa promesa, creo que nuevamente se deslegitima la democracia, se deslegitima la promesa liberal, y creo que esa hoja de ruta hay que construirla, hay que seguir a firme ahí, pero insisto, en lo inmediato, creo que nuestra principal prioridad es la recuperación económica y del empleo, no tengo ninguna duda de eso. Alcaldesa, usted tiene un Perdón, carrete... yo quisiera ver Diga, por un favor. poco la misma pregunta del ministro, pero de otra perspectiva. Yo no voy a entrar a la Vamos. parte económica. Yo te diría que, en primer lugar, lo que se requiere es una responsabilidad y una austeridad de todas las personas que detentamos algún grado de poder, sea poder económico, sea poder social, sea poder político. Yo realmente creo que las élites se han creído demasiado en Chile. Una y otra vez, con su comportamiento, han creído que las normas y las leyes se aplican a todos los chilenos menos a ellos. Creo que mientras las élites no empiecen a actuar en forma más responsable y además más austera, o sea, yo estaba mirando, por ejemplo, esta nueva norma, ¿no es cierto?, que permite bajar el sueldo de los parlamentarios. Es una broma. Está tan mal hecho, está tan lleno de trampas. Al final les van a bajar un 10% a lo más, porque si les bajan más a ellos, les van a tener que bajar también a muchos otros funcionarios públicos. Está todo mal hecho. Y lo peor es que aquellos que se han ido autoconcediendo los parlamentarios, que son todas las asignaciones, esas no se pueden tocar. Esas están ahí fijas. Entonces, realmente, yo realmente creo que para que Chile salga adelante, los chilenos tienen que entender que sus autoridades se han bajado de verdad el sueldo, han entendido que la austeridad y la responsabilidad es absolutamente necesaria, porque si el general o el líder no está dispuesto a entrar al barro, no tiene por qué pedirle a los de atrás que entren al barro. Y yo siento, digamos, que en general los líderes en Chile han estado mucho más enamorados del poder y de las posibilidades y de las lucecitas que se encienden, que entendiendo que a mí por lo menos la Angela Merkel, ¿no es cierto? Yo a ella como que es un tremendo, tremendo personaje, porque uno no la ve sin ropa sofisticada, ni con peinado sofisticado, ni con nada sofisticado, pero una persona de trabajo, de honestidad, con el corazón bien puesto. Y yo eso es lo que más echo de menos. Y esto tiene que venir en todo, como decía, en todas las instituciones que hoy día están complicadas. Si los líderes no somos capaces de mostrar ese coraje y esa capacidad de trabajar duro y de apretar los dientes, ¿cómo le vamos a pedir a los demás? Realmente, eso es lo primero. Y lo segundo es conversar hasta que duela. En Chile hay muchas cosas que están funcionando mal,
Se habla tanto de la meritocracia. La meritocracia no existe en Chile. Existe el pituto, existe el compadrazgo, existe el que tú seas pariente de, hijo de o correligionario de, pero al final la gente, yo fui diputada y senadora, ¿no es cierto?, por regiones. Entonces uno dice, un chiquillo capaz que viene desde Yapel y que llega a Santiago y no conoce a nadie, por brillante que sea, ¿tiene alguna posibilidad de verdad de llegar a ser gerente general de alguna empresa grande? Realmente muy, muy, muy difícil. Sí, yo conozco uno, dos o tres, pero la verdad es que conozco muchos otros que debieran haber llegado y nunca llegaron, porque en realidad nosotros nos llenamos la boca de la meritocracia, pero no la practicamos. Cuando uno contrata, y yo trato de contratar a muchas mujeres, y yo trato de contratar a mucha gente que ojalá sean por primera vez profesionales en su familia, ¿no es cierto?, que sean los primeros que han ido a la universidad. Yo les quiero decir, trabajan de una manera maravillosa, tienen un criterio. ¿Y saben por qué tienen un criterio? Porque ellos han vivido lo duro que es la vida. Yo siento que demasiadas autoridades vienen de las Condes, de la Dehesa y de Vitacura, y de las mismas universidades de siempre. Y a lo mejor entraron con los mejores puntajes, yo no estoy discutiendo eso. Pero el tema es que una persona que nació en San Miguel o que nació en Ovalle tiene una perspectiva distinta de la vida. Y cuando uno nombra una autoridad, no es solamente los conocimientos que tiene de economía o de medicina o de lo que son, sino que también es todo ese bagaje cultural que tiene y donde nosotros en general, la mayoría de nuestras autoridades vienen de un grupo demasiado reducido de personas que ven el mundo de una determinada manera. Y creo que mientras no cambiemos eso, va a ser difícil que Chile salga adelante. Nosotros necesitamos una diversidad muchísimo más amplia en todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Nosotros, te quiero decir, Evelyn, desde Evópolis y desde el Centro de Estudio Horizontal, y en eso Ignacio puede también contarnos bastante, tenemos una visión autocrítica en esa línea. Hemos hablado de que hay dos Chiles, ¿cierto? Un Chile que son un pequeño grupo de comunas, de un grupo de colegios que tiene salud privada, seguridad reforzada, privada, y lo mismo con la educación, y luego el resto que ha estado condenada al Estado. Y si bien los últimos 30 años han sido un tremendo progreso económico, también es cierto que hemos construido una segregación, una distancia y mundos paralelos. Y también ahí lo hemos puesto sobre la mesa, un desafío de integración, de aprovechar la riqueza que tiene nuestro país. Nosotros hemos puesto con mucha fuerza a los niños primero en la fila porque tenemos la convicción de que el talento emerge desde todos los lugares. Pero para eso tienen que existir las condiciones y las oportunidades para poder surgir. Y también hemos promovido la idea de la igual ciudadanía, de que hay también una forma de relacionarse de ciudadanos entre iguales, dentro de esa diversidad. Lamentablemente, como se vive segregadamente, hay un mundo, y eso le pasa efectivamente también a la élite política, que pertenecemos de izquierda y de derecha a este pequeño mundo que se sirve en el fondo de lo privado, pero que está desconectado de lo público. Y en eso, Ignacio, tú también tienes una visión, has escrito al respecto sobre la diversidad, sobre la inclusión, cómo hacernos cargo críticamente, no solo de lo que hemos avanzado en los últimos 30 años, sino de un diagnóstico para hacerse cargo de demandas que son muy justas, y cómo desde el liberalismo damos respuesta a eso. Creo que hay una cuestión que es fundamental. Yo creo que lo que dice la alcaldesa es sin duda el desafío más importante que tenemos como país, y vuelvo a insistir, no solo en una dimensión de progreso, de crecimiento, sino que también una dimensión de justicia. Creo que diversificar las élites es tremendamente necesario. No solo es necesario en términos de esas posiciones de liderazgo, de influencia, de toma de decisiones relevantes,
esté abierta a más personas que van a tener miradas distintas, que enriquecen la vida, que proponen soluciones diversas, sino que también por un asunto de justicia. O sea, si la élite es impermeable al resto de la población, es impermeable a las oportunidades, al mérito, al talento, la verdad es que construimos una élite que queda deslegitimada, y por esa vía también se deslegitima nuestra democracia. Entonces, es tremendamente fundamental diversificar esas élites. Y para que se diversifiquen, hay dos caminos. Hay uno que me parece a mí es resorte de la izquierda en general, que es tratar de nivelar hacia abajo. Y creo que lo que debería animarnos a nosotros más bien es nivelar hacia arriba, es que todas las personas tengan oportunidades robustas, suficientes para poder aspirar a penetrar esa élite, y que ellos sean la élite de mañana. O sea, no hay nada más terrible que la perpetuación de una élite sin más mérito que sus antepasados fueron parte de esa élite. Eso es inaceptable. Esto tiene que ser una sociedad abierta a la oportunidad, a los talentos, y para eso creo que es fundamental darle las herramientas a todas las personas para honrar la promesa liberal más básica, ¿no es cierto? Que es que ellos puedan trazar sus proyectos vitales con igualdad de condiciones, solo en base al mérito, al esfuerzo, al talento, en un esquema de sociedad abierta a las oportunidades, pongámoslo en esos términos. Si no somos capaces de honrar eso, creo que habremos fallado, no solo en el progreso económico, sino que también es un desafío de justicia fundamental. Dicho de otra manera, creo que como chilenos, como sociedad chilena, tenemos que seguir avanzando mucho más en diversidad. La diversidad, al final del día, es la otra cara de la libertad. Quienes creemos en la libertad, llamamos la libertad, no solo podemos abrazar la diversidad, esa diversidad es riquísima en términos de talento, de oportunidades de mirada, pero también es un asunto de justicia fundamental, por la razón a la cual yo me refería. Y por supuesto, ese desafío no es nada fácil, y quiero tomar algo que decía la alcaldesa. Esto implica romper el statu quo, romperlo con todo y tomar decisiones difíciles y comprarse problemas, porque acá hay muchos grupos de interés en todo orden de cosas. Tú me preguntabas del presupuesto base cero, y voy a abordar sobre ese punto, pero una idea tan sencilla, tan evidente, que es lo que practica cualquier hogar en su presupuesto familiar, resulta que en el Estado es un problema porque toca interés, porque implica reasignar los recursos, repriorizarlos de una manera distinta, acorde a las nuevas necesidades que tiene el país, particularmente en esta pandemia. Pero eso implica chocar con intereses, romper con ciertas prácticas endogámicas, ciertos privilegios en lo económico, en lo político, implica comprarse problemas. Y creo que el desafío, yo siempre digo esto, es hacer una invitación a querer comprarse esos problemas. Si no somos capaces de tomar esa decisión, de ir por comprarnos problemas para romper esto, creo que nuevamente habremos fracasado como país. Y al final del día, esta es una cuestión de liderazgo. Si los líderes se prueban en las decisiones difíciles, no en las decisiones fáciles. Un gran líder, un buen líder, se prueban situaciones difíciles como esta crisis, como esta pandemia, pero sobre todo por su voluntad de romper huevos, de romper el statu quo, de comprarse problemas, bueno, y si le va mal, se irá para la casa, pero con la frente en alto, y no estar todo el rato calculando que si hago esto, me voy a enemistar con este, porque es del grupo de interés A o del grupo de interés B. Hay que darle para adelante con mucha decisión, y creo que al final del día ese liderazgo, esos liderazgos son los que reclama Chile para poder ir adelante y aspirar a esta sociedad más abierta, más meritocrática, más diversa, con una élite abierta a todas las personas del país. Yo concuerdo totalmente, perdón, Hernán, con lo que decía el ministro, en el sentido de que tenemos que renovar liderazgos, que tiene que entrar gente que en general no ha estado en situaciones de poder, que conoce otras realidades. Y también quiero señalar otro tema que me preocupa muchísimo. En general en Chile siempre el discurso fue derrotar la pobreza. Derrotar la pobreza es indispensable, pero no es suficiente. Yo realmente creo que tener ciertos grados de equidad es absolutamente indispensable para poder tener un país cohesionado. Cuando hay personas que sienten que no pertenecen al país porque las oportunidades nunca las tienen ellos, obviamente que va a haber violencia. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho más hablar de la economía social de mercado,
que la economía de mercado o el neoliberalismo, etcétera. Es un modelo más europeo, ¿no? En Estados Unidos es el modelo más bien de la cosa de cada persona, de la cosa individual. En cambio, sobre todo en el norte de Europa, han cuidado mucho lo que es la inclusión, lo que es el que nadie se te vaya quedando atrás, es la equidad. Y yo creo que en ese sentido nos falta mucho y creo que también tenemos que meter hay un libro muy bueno que se llama Justice, no me acuerdo cómo se llama, pero en el fondo lo que dice es siempre hay que construir las reglas sin saber si tú vas a estar arriba o abajo, de tal manera que las reglas sean buenas para el que está complicado y también para el que está arriba. Pero aquí en general las reglas se han hecho muchas veces pensando en los de arriba y hechas por los que están arriba. Y así no vamos a salir adelante. Yo creo que tú estabas hablando de Injustice, de Rawls, ¿ah? Y el velo de la ignorancia. ¿Quién? ¿Rawls? ¿Cómo se llama? ¿John Rawls? Al de Michael Sandel también, el Sanders. Ah, Sanders. Michael Sandel. Es Sanders. Michael Sanders. Bueno, yo creo que estamos cuestionando de alguna manera. Oye, no, pero perdona, es que yo Vale. creo, perdón, para profundizar este tema que yo creo que es crucial, o sea, y para ponerle rostro, porque a veces uno también habla en la abstracción, la alcaldesa hablaba de los países europeos, yo les gusta muchas veces a Alemania, el modelo de economía social de mercado. Yo creo que es súper importante ponerle rostro, porque es más fácil comprender de qué estamos hablando, y cuando uno ve que son sociedades prósperas, que tienen economías de mercado pujantes, ¿no es cierto?, pero que también tienen sociedades cohesionadas, integradas con oportunidades, uno permite ver un camino que es identificable, que es posible, que es deseable. Yo siempre he hablado, por ejemplo, y me gusta mucho el caso de Nueva Zelanda, porque es un país pequeño, abierto, igual que nosotros, centrado en recursos naturales, pero que tiene esa mezcla también que es tan valiosa, que asegura una cancha de oportunidades muy abierta, una sociedad muy inclusiva, que incluye también a sus pueblos originarios. A mí me ha tocado, tuve la suerte de estar allá y la verdad es que uno respira esa cohesión, ¿no? Y es muy notable cómo todos están en el mismo barco, y a la vez tiene una economía de mercado pujante, uno de los mejores climas para hacer negocio del mundo, uno de los estados más modernos del mundo, más ágiles del mundo. Entonces, esa combinación me parece a mí que es virtuosa, o sea, esta igualdad a la que hacía alusión la alcaldesa, esta igualdad de oportunidades, de integración, que va de la mano de un progreso económico fuerte, robusto, potente, y de un Estado ágil y moderno. Creo que ese es como el paradigma, también. las tres cosas que hay que poner arriba de la mesa, y le agregaría una cuarta, que también me impresionó mucho en Nueva Zelanda, y creo que es lo propio en Alemania, Evelyn, el valor que también toma la sociedad civil como actor fundamental de la riqueza de la democracia y como complemento al Estado. Porque acá lamentablemente en Chile pareciera que seguimos creyendo que lo público es sinónimo de lo estatal, cuando la sociedad civil, lo hemos visto en estos días, se organiza, aporta ideas, moviliza recursos. ¡Qué gran aporte! ¡Qué gran aporte! Creo que todo eso hay que fomentarlo, y debiéramos nuevamente en esta hoja de ruta tener fijada esta estación final, poniéndole rostro con ingredientes como estos, me parece. Déjenme entrar un momento entonces a modernización del Estado, que es una obsesión que tenemos en nuestra pyme, ¿cierto? Tanto en Neópolis como en Horizontal. Hemos hecho muchas propuestas y sabemos que a propósito de romper el statu quo, ahí hay que entrar mucha fuerza y es difícil. Creo que hay que hablar con todas sus letras de un estatuto administrativo 2.0. Hoy día, cuando sale un gobierno, sale con 3.000 personas, entra un nuevo gobierno con 3.000 personas nuevas, es un botín de campaña, somos testigos los partidos políticos de cómo funciona eso. Creo que vamos a tener que enfrentarlo con mucha fuerza. Si algo tiene Canadá, Australia, Nueva Zelanda, es que cuando hay un cambio de gobierno, son entre 200 y 300 personas las que entran con una nueva administración, porque hay un servicio civil profesional, meritocrático, que además es muy transparente, y para eso hay que entrar a picar. Y a mí me encantaría escucharte, Evelyn, porque tú te has tocado estar en muchas partes del Estado, ¿ah? Y creo que tienes una mirada, y me encantaría saber cómo tú entrarías a picar. Hay que, más ADP, ¿dónde sientes que están, cuáles son esos grupos de interés que nos tienen, que trancan la pelota? A ver, definitivamente
hay un exceso de puestos en que cambian mucha gente que fue electa por alta dirección pública y que se les saca sencillamente porque hay que poner a otro, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver, Hernán, con ponernos metas bien pensadas a mediano y largo plazo. Cuando tú, por ejemplo, decides que necesitas mejorar la calidad de la educación y hacerla mucho más pareja para todo el mundo, y, y tú logras sentar un grupo de personas que actúe sin tanta ideología estúpida, sino que más bien viendo qué es lo que ha dado, qué es lo que ha funcionado en otros países, cómo lograron salir adelante, ¿no es cierto?, con la educación. Países que hace 40, 50 años atrás tenían mucho peor educación que nosotros y que ahora nos dan cancha a tiro y lado. Si nosotros tuviéramos un grupo de gente que se pusiera de acuerdo y dijera, miren, a 5 años plazo estas son las metas, a 10 años de plazo estas son las metas, tú empiezas también a desideologizar el camino en muchos temas. Tú puedes desideologizar todo lo que es educación, lo que es salud, lo que es el desarrollo de la minería. Hay muchas cosas en que en realidad las ideologías tienen mucho menos que ver de lo que creemos. Y en ese caso, cuando tú ya tienes una ruta planteada, también es mucho más fácil tener a gente en forma continua, porque son personas que están trabajando por ciertas ideas, por ciertas metas que han sido consensuadas, en vez de que cada gobierno empiece y deshaga todo lo que hizo el anterior. Nosotros, por ejemplo, en educación, que es un tema que a mí me interesa mucho, recordemos, yo estuve un año entero haciendo clase de matemática en un ¿Verdad? colegio, ¿no es cierto?, en Pedro Aguirre Cerda, y fue uno de los años en que yo realmente aprendí muchísimo, yo creo que aprendí mucho más que lo que enseñé, pero si tú logras mejorar esa calidad de la educación, ya para empezar estás sembrando, ¿no es cierto?, equidad, absolutamente. Sobre todo si tú logras que después además puedan ir subiendo a los puestos de élite. Y al mismo tiempo, ¿qué importa que sea la misma persona del gobierno anterior? Cuando uno piensa la cantidad de miles de millones de pesos que hemos gastado, pero miles de millones de pesos tratando de mejorar la educación, con cero resultados, cero resultados. Hace 30, 35 años que yo vengo escuchando esto de mejorar la educación y hoy día es igual de mala que hace 15, 20, 25 años atrás. Igual de mala. Entonces la verdad es que uno dice, bueno, hemos hecho muy malas cosas porque lo hemos hecho desde la ideología en vez de ver como Taiwán o como, qué sé yo, Singapur o Finlandia o qué sé yo, países propios Australia y Nueva Zelanda, cómo lo han hecho los países que de verdad lo han logrado. Entonces yo lo que pido es un poco menos de ideología, un poco más de ver qué es lo que resulta, fijarse en metas a largo plazo y en ese caso ya no va a ser tan importante sacar a todos los anteriores porque ya no es una cosa ideológica, sino que es algo en que el país está de acuerdo. Yo creo que si nosotros no somos capaces de construir eso en muchas áreas distintas, Chile va a volver a ser un país más en Sudamérica, cuando en realidad durante mucho tiempo logramos destacarnos como un país que pudo hacer bien las cosas. Ahora, yo a pesar de lo pesimista que soy del actual clima, creo que Chile cuando se lo propone puede lograr casi cualquier cosa. Hay que proponérselo y hay que luchar para ello. Así que yo soy muy pesimista del minuto hoy día, pero al mismo tiempo optimista de que Chile puede hacer lo que quiera hacer si efectivamente ponen, no sé, la camiseta. Muy bien, Ignacio, y vamos, tenemos que ir cerrando porque estamos ya en el tiempo, pero es el statu quo respecto de cómo reformamos el Estado. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa hoja de ruta tipo Nueva Zelanda? ¿Cómo generamos un clima para los acuerdos entre medio de tanta incertidumbre y pesimismo? ¿Dónde? Por eso este encuentro en particular se llama el momento de los liderazgos. ¿Ah? ¿Cómo hacemos y generamos en este contexto y hacemos la diferencia?
Yo creo que respecto al Estado, no hay dos lecturas, que nuestro Estado se quedó en el siglo XX y bien atrás en el siglo XX. Y bien estamos en un Estado para el siglo XXI súper ágil, tenemos referentes, pero todos los cambios chocan con el statu quo. El Estado también tiene su statu quo y hay que atrever a desafiarlo y a cruzar los límites, ¿no? Acá creo que la clave para poder avanzar en esa dirección es plantearse un Estado ciudadano, abierto a la ciudadanía. Y ese concepto me parece a mí engloba varias dimensiones que pueden permitir avanzar. En primer lugar, ser extremadamente transparente en la rendición de cuentas a la ciudadanía, de forma tal de que vean prístinamente dónde tenemos las fallas. Que uno cuando está en el Estado las conoce, pero la ciudadanía tiene que conocerlas, o sea, tiene que conocer la cantidad de programas mal evaluados y tiene que exigirnos cambiar esos programas, cerrar esos programas, destinar esos recursos a otros programas, a otras prioridades. Creo que eso es lo primero. Un Estado abierto a la ciudadanía significa también que los puestos públicos sean abiertos y meritocráticos. Hace tiempo atrás hubo una encuesta que hizo el Servicio Civil, donde participaron más de 20.000 funcionarios públicos, y un alto porcentaje de ellos decía que para acceder a sus puestos entraron por contacto. Y para progresar en sus carreras lo hicieron por contacto. Eso es inaceptable. Entonces creo que cuando uno empieza a transparentar eso, a mostrarlo a la ciudadanía, y que la propia ciudadanía exija, yo también quiero estar ahí por mérito, creo que uno empieza a mover la rueda. Creo que en la misma línea es fundamental que tengamos un Estado con datos abiertos a la ciudadanía. Yo siempre he pensado que una de las principales reformas del Estado es tener datos integrados y abiertos a la sociedad civil, para que todas las personas puedan escrutar lo que estamos haciendo, para que todas las personas puedan hacer propuestas de política pública basadas en la evidencia que nosotros tenemos disponible, para que se sientan más partícipes. Y creo que esa necesidad de sentirse partícipe está ahí. Y yo quiero darles un ejemplo reciente que es súper simple y súper trivial, pero a mí realmente me emocionó y me llamó la atención. Nosotros un tiempo atrás hicimos una cuestión tan obvia como rendirle cuenta a los ciudadanos de forma personalizada de cómo se habían gastado sus impuestos. Y a todas las personas que hacen declaración de impuesto a la renta les llegó una ficha: estimado Hernán Larraín, te queremos agradecer por tu contribución al gasto público, al Estado de Chile a través de tus impuestos. Primero partíamos agradeciendo. Luego mostramos cuánto tú habías pagado en impuesto a la renta, cuánto en IVA, y luego te demostramos en qué ítem presupuestario se habían gastado. Algo súper simple y no cuesta nada. Nos demoramos 3 meses, 4 meses en diseñar los focus group, etc. Olvídate del agradecimiento a la gente. Yo he recibido mails personales de gente que no conozco diciéndome: por fin nos sentimos tratados como ciudadanos que nos rinden cuenta. Entonces son gestos como esos que involucran a la ciudadanía, que la hacen partícipe, y al final la ciudadanía es el mejor evaluador, el mejor guardián de que estemos haciendo bien las cosas. Y en esa misma línea creo que es fundamental, y esto también lo voy a decir, es obvio, pero va de la mano de esto de comprarse problemas, pero por las buenas razones. A mí me parece que es inaceptable que nosotros, cobrándole impuestos a las personas, porque todos los chilenos pagan impuestos, las personas más vulnerables pagan prácticamente un 20% de su ingreso en IVA, no seamos capaces de asegurarles que estamos gastando bien su plata. Me parece inadmisible, realmente inadmisible. O sea, uno tiene un deber moral de decirle: mire, le agradezco su aporte, y quiero asegurarle que estoy haciendo todo lo posible por gastarlo bien. Esos 100 pesos que usted me dio, le voy a mostrar que ojalá los 100 pesos estén llegando íntegramente a las prioridades nacionales que hemos definido como país, y no que se queden en el camino. Entonces, creo que son cosas tan simples como esa las que nos permiten avanzar en una real modernización del Estado, que es una palabra media ya trillada, porque llevamos años la misma, pero hay que involucrar a la ciudadanía, hay que hacerlo más transparente, y cuando hagamos eso, la propia ciudadanía nos va a empezar a exigir, le va a empezar a exigir a los funcionarios públicos que adhieran a ciertos cambios que son tan necesarios. Y un último ejemplo, porque esto creo que refleja parte del problema del inmovilismo, el statu quo con el que hay que lidiar. En el pasado se ha tratado una y otra vez, me tocó a mí mismo tratar de hacerlo a fin del año pasado, de pasar una ley de teletrabajo para el sector público. Una y otra vez rechazada por producto de las presiones de grupos de interés. ¿Cuán distinto habría sido enfrentar esta crisis, esta pandemia, una ley de teletrabajo aprobada con trabajadores que tengan las instalaciones, los recursos en sus casas para poder desempeñarse a distancia? Bueno, creo que ejemplos como esos sobran y hay que avanzar en esa dirección con fuerza, sin duda.
Tenemos que ir cerrando. Yo quiero hacerles una última pregunta que se ha repetido. Perdón, pero ¿vamos a Diga. contestar también preguntas de las personas o no? Sí, de hecho tengo bueno, si ustedes están de ánimo, podemos seguir, pero por de pronto, Evelyn, hay una pregunta que se repite, muchos te piropean aquí, muchos de Evópolis te gustarían tenerte cerca, te quiero decir, ¿ah? Pero participación laboral femenina, es un tema que se repite. Participación laboral femenina, que lamentablemente producto de la pandemia va a tener un retroceso de 8 años, vimos estudios hace algún tiempo. Y ahí creo que hay una cuestión muy, muy dura. O sea, todo lo que hayamos avanzado en materia de equidad de género, sabemos lo importante que es para avanzar en una sociedad justa, el rol que las mujeres puedan naturalmente tener sus propios proyectos, sus propias carreras, su autonomía. Y lamentablemente ahí va a haber un retroceso tremendo. Se repite esa pregunta bastante y me encantaría poder conocer tu visión. Mire, aquí hay un caso de cómo una ley bien intencionada pudo en el fondo tener un efecto exactamente contrario al que buscaba. Hace muchísimos años atrás, de haber sido en los años 50 por ahí, alguien decidió que era importante que las mujeres que trabajaran pudiesen tener acceso a salas cunas para sus hijos. Y entonces hicieron una ley que obligaba a las empresas que tenían más de 20 mujeres trabajadoras a tenerles una sala cuna. Esto fue un desastre. Primero, porque las empresas contrataban solamente 19 y podían tener 80 y a lo mejor para no tener la sala cuna, porque es bastante caro tener una sala cuna. Segundo, le pagan menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo, porque a las mujeres además hay que pagarle la sala cuna, no a todas naturalmente, pero al final dicen, es mujer, ya en algún minuto va a tener guagua o tubo, qué sé yo, efectivamente les pagan menos. Y tercero, dio origen al multiroot, ¿no es cierto?, en que una empresa se dividía en muchas empresas distintas para tener en cada una de ellas máximo 19. Entonces, nosotros venimos ya las mujeres, porque cuando uno compara la tasa de mujeres que hay en la fuerza de trabajo en Chile, y no me voy a comparar con Suecia, ni con Noruega, ni con Alemania, no, con Latinoamérica. Chile tiene una de las peores tasas. Y yo realmente creo que esta ley de sala cuna es en gran parte culpable de esto. Nosotros trabajamos muy fuerte en una ley de sala cuna, cuando yo estuve en el Ministerio del Trabajo, en que en realidad se pagara un cierto porcentaje por cada trabajador. Hombre, mujer, joven, viejo, en edad de tener un hijo o no, da lo mismo. Todos, y el Estado también algo, ¿no es cierto? Y con eso se pagaba una sala cuna para los niños cuyos padres trabajan. Creo que eso es súper importante, el tema de la ley de sala cuna. Yo estoy un poco en este minuto, no sé en qué va, yo sé que se han presentado proyectos, perdonen, no lo he seguido porque tengo harta pega en la municipalidad. Lo segundo es que el tema del cuidado. Cuando hay un niño enfermo, generalmente es la mujer la que se hace cargo. Cuando hay un padre enfermo, cuando hay un hermano enfermo, generalmente es la mujer la que se hace cargo. Y eso significa que muchas mujeres o no pueden trabajar, o cuando tienen un trabajo y alguien se enferma, tienen que empezar a faltar, y finalmente o las echan o tienen que renunciar. Así que el tema del cuidado es algo también de lo que tenemos que ver cómo nos vamos a hacer cargo de ello. Yo conozco todavía gente que se espanta porque el papá toma algunos días, ¿no es cierto?, del postnatal. Y le dicen, pero ¿cómo? ¿No tienes mujer? ¿Y la mamá dónde está? O si hay un niño enfermo de menos de un año y es el hombre el que se toma la licencia, eso es como un escándalo todavía en Chile. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de tener un buen sistema de cuidado de niños, de enfermos, de adultos mayores, o una forma más equitativa de repartirlo, es súper difícil. Y mientras no tengamos efectivamente una nueva ley de sala cuna, porque la ley de sala cuna hace mucho más caro contratar a una mujer que a un hombre, la verdad es que es difícil que aumente la participación. Y hay un tema cultural también. Nosotros cuando estaba en el Ministerio del Trabajo, el Centro de Microdatos estaba haciendo una encuesta longitudinal sobre la primera infancia. Y nos vinieron a pedir financiamiento y yo le dije, perfecto, sí,
pero quisiéramos que hicieran una serie de preguntas sobre qué es lo que pasa en los hogares con las mujeres y los hombres. Entonces preguntamos, por ejemplo, ¿quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién lava? ¿Quién lava los platos? ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién los lleva al jardín infantil? ¿Quién asiste a las reuniones de apoderados? ¿Quién saca la basura? ¿Quién lleva las finanzas de la casa? Hicimos 25 preguntas sobre qué es lo que pasa en la cotidianidad. En la única parte en que aparecían los hombres haciendo algo en sus casas era en ayudar a sacar la basura y en llevar las finanzas de la casa. En todo el resto, los hombres no existen. Entonces las mujeres están agotadas. Tienen que hacer el trabajo fuera de la casa y tienen que hacer el trabajo de los niños y tienen que hacer el trabajo además de llevar la casa. Son 3 pegas en uno. Las mujeres en Chile están muy agotadas, están muy sobreexigidas y además están con un tremendo problema de salud mental por ello. Así que efectivamente el tema del trabajo y de la participación laboral de la mujer tiene mucho que ver con la cultura que tenemos, que también yo creo tenemos que hacerla distinta. Yo me la jugué en su minuto porque los hombres pudieran tomar el postnatal. Yo sabía que prácticamente nadie lo iba a tomar. Creo que ha llegado el momento de dar el segundo paso, que es obligar a tomar el postnatal, en el sentido de que o lo toma o se pierde esos días. Y creo que hay que ir dando pasos para que efectivamente todo lo que es la carga de la casa sea distribuido de mucho mejor forma entre hombres y mujeres, y creo que el Estado ahí sí tiene un rol muy importante que jugar. Gracias, Evelyn. Ignacio, la pregunta también se repite para ti. El tema de la mujer es fundamental en la dimensión mercado laboral, también en una dimensión de justicia, de equidad. En concreto, ¿qué podemos pensar o están haciendo o mirando dentro del acuerdo COVID o otras dimensiones? Porque es fundamental, la noticia del retroceso del mercado laboral femenino es muy, muy, muy dura, y creo que Evelyn acaba de hacer un análisis bien de fondo. ¿Qué acciones están pensando para trabajar para futuro? Que se repiten entre muchas preguntas del público. Bueno, en el acuerdo COVID específicamente no hay nada, pero yo concuerdo con Evelyn de que acá es fundamental empujar la participación laboral femenina. Es útil recordar que se ha avanzado, pero que estamos lejos. O sea, acá es bueno un poquito de historia. En los años 70 la participación laboral femenina era de 20%. 20%. Hoy día estamos un poco por debajo del 50%, 49% aproximadamente. Pero es necesario elevar esto al 60%. O sea, tenemos mucho camino por recorrer. Vuelvo a la idea de los talentos, de las oportunidades. O sea, ¿por qué estamos desperdiciando todo ese talento que tienen las mujeres, todo lo que tienen que aportar? No solo en la vida económica, en la vida social, en las fundaciones, en los cargos políticos, en las tomas de decisión al final del día. Creo que es fundamental apuntar a eso. Creo que ha habido avances, creo que lentamente, por ejemplo, en empresas, en los cargos ejecutivos, en los directorios, lentamente hay una semilla que se va plantando ahí y que tiene un efecto de demostración que es súper valioso. Creo que no hay que minimizar ese efecto simbólico, ese efecto de demostración. Pero falta mucho por hacer a nivel de política. O sea, como decía Evelyn, todavía tenemos una sociedad bien machista, donde muchos piensan que el cuidado de los niños o las labores domésticas son resorte exclusivo de las mujeres, y eso las limita. Y es tremendamente castrante y frustrante. Al final del día, hombres y mujeres son iguales en talento y tienen que ejercerlo de la misma manera, tienen que tener las mismas oportunidades. Creo que el tema de la sala cuna, que hay un proyecto de ley que el gobierno ha impulsado, que ojalá pueda ver la luz, es un elemento importante, porque naturalmente el cuidado de los niños afecta a padre y madre, pero en nuestra sociedad machista, digámoslo con claridad, afecta más a las mujeres. Entonces eso es tremendamente liberador para que las mujeres puedan generar ingresos autónomos, puedan acceder a las posibilidades, a las oportunidades, y por supuesto todas estas leyes absurdas que muchas veces, y lo vemos en muchas mociones, que parten de las buenas intenciones, pero bien sabemos que en los detalles está el diablo, terminan siendo contraproducentes respecto a los objetivos planteados, y el ejemplo que da la alcaldesa es excelente a este respecto. Yo creo que, para terminar, aunque parezca trivial lo que voy a decir, no hay que cejar
en ese llamado, en esa lucha, en esa bandera, porque a fuerza de repetición, de energía, de ganas de ir avanzando en esta dirección, las cosas van sucediendo, no hay que darlas por hecho que van a suceder, hay que seguir apuntando y creo que, de nuevo, en clave liberal es fundamental que así sea. O sea, al final somos todos iguales en dignidad, todos somos iguales o debiéramos ser iguales en oportunidades y hacia allá hay que ir con todo siempre. Ahora sí que voy a tener que hacer la última pregunta. Evelyn, varias personas han dicho, mira, tú fuiste diputada, fuiste senadora, fuiste ministra, hoy día alcaldesa. Y los alcaldes son sin duda uno de los liderazgos que hoy día la ciudadanía ve como más cercano a las personas. ¿Cuál es tu visión del rol de los alcaldes? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que hay una clave especial en el mundo municipal? ¿Por qué tal vez los partidos han estado poniendo, no sé, sus fichas en otros lugares cuando ahí hay una cuestión de tanta riqueza? ¿Qué nos podrías contar de esa experiencia para ir despidiéndonos? Ser alcalde ha sido lejos lo que más me ha gustado. Y es porque uno tiene que preocuparse, educación, salud, finanzas de la municipalidad. No les puedo contar el problema financiero en el que estamos hoy día. Uno tiene que ver el tema del arbolado, del cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, todo, las patentes, los pequeños emprendedores, adultos mayores, personas con violencia intrafamiliar. Uno ve todo, es como un país en chiquitito. Pero además uno tiene, o sea, es una visión muy grande, perdón, tránsito, ciclovía, todo pasa por ahí. Pero al mismo tiempo uno conoce cómo se llama la presidenta de la Junta de Vecinos y uno conoce cuáles son los vecinos influyentes y uno sabe cuáles son las áreas que tienen más problemas, porque está dentro de lo palpable, está dentro de donde uno puede hacer una diferencia. Y además hay un presupuesto, obviamente, y hay un equipo municipal que en el caso de Providencia es el mejor de Chile. Perdónenme, pero yo tengo que decirlo. Tenemos un gran equipo. Entonces, ese contacto con la ciudadanía, ese contacto diario, y donde además la política juega el rol que debiera jugar, ojalá también en el gobierno y en todas otras partes, que es un rol relativamente menor. Cuando nos estamos preocupando, por ejemplo, del tema de la delincuencia, finalmente de lo que se trata es de ser eficiente y cuando estamos viendo el tema de la educación, el tema es cómo tenemos niños más contentos y que además aprendan más. Y en general nosotros nos preocupamos nomás de que aprendan y no nos preocupamos de que hayan niños contentos. Y ese es un grave error que estamos cometiendo. En fin, la salud, que al final la salud pública está aquí, tiene que ser estupenda, y no me vengan a hablar en este momento de las ISAPRES, si las ISAPRES atienden a un grupo muy menor de chilenos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una salud pública, tiene que ser buena salud pública, tenemos una educación pública, tiene que ser la mejor que hay, y eso en general tiene re poco que ver con la política. Por eso que estoy tan contenta acá. Quiero decir además que tenemos un muy buen consejo municipal, donde hay mucha gente de muchos partidos políticos distintos y donde tenemos un buen diálogo. Hemos logrado, generalmente cuando nosotros mandamos una propuesta, yo trato de que de verdad el Consejo tenga mucha posibilidad de cooperar, porque al final, cuando uno escucha a todas estas personas que vienen con distintas ideas, con distintas formaciones, con distintas visiones, finalmente los proyectos salen muchísimo mejor que lo que nosotros lo habíamos planteado. Entonces yo creo profundamente en el diálogo, creo profundamente en la diversidad, creo que mientras más gente de distintos puntos de vista te hace llegar tus comentarios, se mejora la calidad de la toma de decisiones, y bueno, eso se puede lograr cuando no hay tanta política de por medio. Así que ha sido una gran experiencia y sí, ahora, hay un tema complejo, que es la corrupción. Hay mucha Es corrupción. muy fácil hacerse rico en las municipalidades y hay muy poca y muy mala supervisión. La Contraloría no sabe supervisar, la Contraloría no está a la altura de hacer buenas revisiones. Recordemos el caso de las luces LED, hubo
3 o 4 o 5 denuncias a la Contraloría, no encontró nada malo. Yo vi el resultado de la licitación y me di cuenta que al tiro, que ahí había corrupción. Entonces, ahí yo diría que el peligro de que caigan en descrédito los alcaldes es justamente la corrupción. Y por eso que creo que hay que poner mano firme muy rápido y muy pronto y muy eficientemente para controlar de verdad el buen gasto en las municipalidades, porque pasa mucha plata por ahí. Don Ignacio, para cerrar, última pregunta. En el horizonte de lo que se viene, tú hablas de una hoja de ruta, pones a Nueva Zelanda, hay un sueño respecto al futuro. En concreto, después del acuerdo COVID, ¿qué es lo que deberíamos ver? ¿Qué otros acuerdos se deberían construir? ¿Qué desafíos ves en el mediano plazo? Además, naturalmente, de la ejecución del el desafío, digámoslo con todas sus letras, de levantar al país en términos económicos, de reactivarlo. ¿Cómo ves los próximos meses? Mira, yo soy optimista. Sé que hay gente que no comparte esta visión conmigo, pero yo soy esencialmente optimista porque creo que pese al desorden que vemos muchas veces en nuestra discusión, creo que en lo inmediato hemos sido capaces de tener un acuerdo que no sobre todas las cosas, es un acuerdo bastante minimalista, y es importante que así sea, porque entre menos cosas tenga el paquete, es más fácil lograr acuerdos. Pero es minimalista, lo que no quiere decir que sea ligero o irrelevante, al contrario, tiene mucha relevancia porque traza una hoja para los próximos 2 años, hoy día los ingresos de emergencia, pero mañana la recuperación económica del empleo, que insisto, es la clave, porque ahí están los ingresos de las personas, los ingresos de las familias, y nadie puede pretender vivir de lo que no tiene. Si eso, las personas que nos escuchan en sus casas lo saben, porque en la administración de la plata de la casa funciona así también. Entonces creo que esa es la prioridad inmediata. Creo que todo lo que sea inversión, el gatillo de inversión, uno tiene que pensarlo con inteligencia, de forma tal de, por un lado, privilegiar aquellos proyectos de rápida ejecución que no tengan que pasar años en procesos de aprobación o burocracia. Necesitamos inversión ahora, pero también tratando de privilegiar cuestiones estratégicas que tengan que ver con el futuro del país, todo lo asociado a agua, cambio climático, embalse, planta desalinizadora, concesiones. Creo que todo eso hay que poner un ojo grande, probablemente infraestructura para el turismo, donde yo creo realmente que Chile tiene una ventaja comparativa, que va a ser muy importante en los años, las décadas por venir, pero eso hay que construirlo, hay que blindarlo, y eso de largo plazo. Y luego, como yo decía antes, creo que no hay que abandonar la discusión más larga, este sueño país que hemos concordado con Evelyn, y yo me alegro, donde uno tiene que ponerle un rostro, una meta, una estación final, ir construyendo las etapas intermedias, sin saltarse estaciones, porque la verdad es que los saltos de estaciones, lo sabemos, son fatales. Los cambios, las buenas políticas tienen que ser ambiciosas, tienen que ser agresivas, tienen que ser rupturistas, pero tienen que ser siempre graduales, porque de esa forma no solo uno es capaz de enmendar los errores que construye o que encuentra sobre la marcha, sino que también les da posibilidad de que las cosas maduren, de que vayan avanzando, que vayan proyectándose, de que se construya una etapa sobre la otra. Creo que es fundamental. Y en toda esta ruta me parece fundamental ser muy transparente de cara a la ciudadanía. Esto no sirve de nada si es que no tiene legitimidad, de nada. Por lo tanto, uno tiene que ser muy honesto, no vender un sueño imposible, tiene que ser muy realista, de decir, esto es lo que puedo hacer. Yo no les puedo prometer que voy a hacer Finlandia mañana, porque eso es una chiva, eso es engañar a la gente. Prometer el paraíso es engañar a la gente, y eso es el populismo. Uno tiene que ser franco, decir, mire, como decía la alcaldesa, yo concuerdo, es fijar objetivos ambiciosos pero creíbles, que la gente diga, oye, esto sería un salto deseable, pero es realizable, es realista. Y poner estaciones 5 años plazo, 10 años plazo, 15 años, bueno, y después tenemos la estación final. Creo que esa es la forma de construir credibilidad, de no vender la pomada, de no desafectar las expectativas que uno siembra en la población, que confía en sus líderes, confía en sus políticos, y que al final, cuando las promesas son vanas, la gente se da cuenta, se desafecciona de la política, se desafecciona de la democracia, y bien sabemos lo que eso ocasiona. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad de construir una narrativa ambiciosa, pero creíble, con estaciones intermedias, escrutables, transparentes cara a la ciudadanía, y ojalá bien participativo también, y en eso creo que la experiencia de la alcaldesa, que yo creo que es una gran alcaldesa, extraordinaria alcaldesa,
que además tiene un gran sentido del humor, además me encanta eso, tiene un humor muy especial, que es fundamental para esta vida dura. Creo que la experiencia de ella, que está cerca de las comunidades, de las personas, que las conoce con nombre y apellido, estoy seguro que confirma esto que estoy diciendo, cuán importante es ser creíble, que la gente vea que hay una acción honesta detrás, que más allá de los errores, quien lidera no es una persona honesta, es una persona proba. Creo que cuando hay desconfianza respecto a la probidad, cuando hay atisbos de corrupción, todo se corroe, todo se contamina, es fatal para la credibilidad, y por lo tanto la transparencia, la participación y la cercanía con la gente en este discurso ambicioso, pero realista, con etapas, es la mezcla que deberíamos construir en adelante. Yo debo confesar algo. Confiesa, Me Evelyn. encanta el ministro Briones. Me encanta, la verdad es que ha traído tanta sensatez y tanta humanidad a un ministerio que es muy difícil, así que realmente me encanta. Gran economista, gran persona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que hay muchas personas que están hoy día acompañándonos, de verdad, tienen gran aprecio por ustedes dos. Yo creo que son líderes que juegan un rol muy importante en la política chilena, que generan credibilidad, que son bastante frontales y que recuperan la ¿Yo? esperanza. ¿Frontal? Sí, por favor. Sin anestesia, sin filtro, Evelyn. Y creo que, por sobre todo la cantidad de personas que realmente hoy día nos siguieron, la cantidad de preguntas, yo envío disculpas de no haber podido tomarlas todas, pero nos vamos a hacer cargo de hacerlas llegar, porque son señales, porque ustedes representan algo que es importante y que permite volver a creer. Y yo creo que son liderazgos en tiempos difíciles y creo que la gran cantidad de personas participando habla de eso, con mensajes que son además muy generosos con ustedes, que yo creo que son bien ganados. Así que desde Evópolis, que está en estas conversaciones, pensando en el futuro de Chile, trabajando día a día para poder abrir y oxigenar la política con propuestas, con seriedad, con rigor, esta conversa ha sido muy, muy potente, inspiradora, también crítica, digámoslo, hay cosas de las cuales tenemos que preocuparnos, pero no cabe ninguna duda que con una mirada de futuro. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Evelyn, te pasaste. Gracias a ti, Hernán, un gusto haber estado contigo, un beso a ti, a Ignacio y a todos los que estuvieron mirándonos, muchos cariños. Se pasaron. Gracias, Gracias, Nacho. Hernán. Gracias, Horizontal, a Evópolis, a todos y a la alcaldesa. Un placer. Así que repitámoslo. Amistad cívica. Eso Yo que feliz. construye. Genial. Muchas gracias. Muy buenas noches.